va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, ya a pocas horas, se puede decir de alguna manera, de estas elecciones del 9 de agosto. Y para hablar de esto, y para hablar del proyecto, y para hablar de qué es el verdadero progresista, o del progresismo, vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Una mujer que, por lo general, y yo siempre lo digo, nadie la tiene en cuenta en las encuestas. A ver, en honor a la verdad, la semana pasada mostrábamos un montón de caritas de encuestadores que realmente les tendría que dar un poco de vergüenza seguir opinando. Creo que se tendrían que llamar a silencio, al menos por un tiempo. Pero, insisto, Margarita Stolbizer es un fenómeno que, insistimos, nunca nadie la tiene en cuenta y siempre da la sorpresa elección tras elección. De ella vamos a hablar de qué es el verdadero progresismo, como decíamos. ¿Qué es el progresismo realmente? Porque hay varias interpretaciones. El gobierno nacional se dice progresista, pero después uno ve las medidas que toma, fundamentalmente en el plano económico, y dice, ¿progresismo es esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a Margarita y también cómo está viendo la provincia de Buenos Aires, a la cual conoce como pocos, y obviamente el resto del país con situaciones que llaman poderosamente la atención. Pero antes de hablar con Margarita Stolbizer, dos cosas muy cortitas. Hay mucha gente que se pregunta todavía quién es Daniel Salvador, un hombre que viene de la Unión Cívica Radical, con muchos méritos dentro del Partido Radical, con mucha trayectoria, pero que no es muy conocido por la gran masa popular. Bueno, se lo vamos a volver a mostrar, porque a diferencia de otros candidatos, llámese Aníbal Fernández con Sabatella, vecino de Margarita, llámese Domínguez con Espinosa, llámese Solá con Arroyo y otros tantos, parece ser que la señora María Eugenia Vidal le da vergüenza mostrarlo a Daniel Salvador o le da vergüenza mostrar a un dirigente radical, porque no la he visto en ningún spot, en ningún cartel, en ningún programa de televisión acompañada por su candidato a vicegobernador. Lo he visto por ahí en algún programa muy aislado a Daniel Salvador solito, pero sinceramente no lo he visto, no lo he escuchado. ¿Le da tanta vergüenza a la gente del PRO este acuerdo con el radicalismo? ¿Cómo la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, y repito, Ricardo Alfonsín permite, al cual hace mucho que no lo veo en ningún lado tampoco, será que también debe tener vergüenza por todo lo que dijo de Macri y ahora, por salvar a su amigo Miguel Base, que va de diputado nacional, no habla? Pero insisto, ¿le da tanta vergüenza a la señora María Eugenia Vidal mostrar un radical? E insisto, ¿por qué la Unión Cívica Radical a nivel provincial y en este caso Ricardo Alfonsín no pone el grito en el cielo diciendo ¿cómo no muestran al candidato de la Unión Cívica Radical en este acuerdo con el macrismo? La verdad, da tristeza y da mucha bronca, sinceramente. Por otro lado, ustedes van a ver ahí a una dirigente del PRO y voy a hacer un comentario muy cortito con relación a esta dirigente y también con relación a muchos periodistas. ¿Por qué? Quizás es muy odioso lo que voy a decir, pero sinceramente me duele mucho escuchar las tonterías que se dicen, ir a la justicia federal para mentirle a la gente descaradamente. ¿Por qué digo esto? Ustedes vieron que en las últimas semanas de diversos sectores, fundamentalmente del PRO, salieron a plantear la necesidad de ubicar a fiscales de la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Salieron a decir un montón de tonterías y los periodistas, lamentablemente, que aparentemente no saben lo que es un comicio, se plegaron a esto y recurrieron a la justicia federal. La justicia federal dijo que sí, que pueden poner fiscales en la provincia de Buenos Aires. Pero a ver, la obligación de los periodistas o de los comunicadores sociales es, dentro de nuestras posibilidades, tratar de que la gente aprenda más, no que aprenda menos. A ver, les voy a contar, y muy rápidamente, porque a mí me interesa la charla con Margarita Stolbizer, pero quiero dejar en evidencia a esta señora, a la gente del PRO y a muchos de los periodistas. Les quiero explicar algo muy sencillo. No hay nada que impida que un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires o de otro lugar vaya a fiscalizar a otra provincia. No necesita ningún permiso de nadie. A ver, les voy a explicar cómo es el sistema. Yo puedo ser fiscal de mesa del partido A y puedo ir a fiscalizar en cualquier distrito del conurbano. Lo que no puedo es votar en esa mesa, salvo que sea del mismo distrito electoral y de la misma circunscripción, donde el presidente de mesa me anota en el padrón
porque estoy en el mismo distrito y en el mismo circuito electoral. A ver si queda claro. Lo que no puede un ciudadano es ir a fiscalizar para el partido A en una mesa en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Salta y votar en ese lugar. Tiene que ir a su mesa de origen, votar y luego puede ir a fiscalizar. Lo mismo pasa con lo que se denominan los fiscales generales, que muchos partidos políticos, por no tener gran estructura, designan un solo fiscal general para una escuela determinada. Ese fiscal general de ninguna manera puede votar en ese colegio, porque su nombre lo dice, fiscal general es un fiscal volante que puede controlar cualquier mesa, puede entrar, puede salir, tiene que ir a su mesa de origen y votar. Pero los fiscales de mesa, si hacen la apertura del comicio con las autoridades de mesa, sí pueden votar en ese lugar. Lo que no pueden es estar fiscalizando, votar ahí, levantarse e ir a votar a su circuito. Eso sí es ilegal. Pero no necesitaban ninguna intervención judicial. Explíquenle bien a la gente. No tomen de tonta a la gente. Tienen que explicar cómo son las elecciones. Y también tienen que aprender cómo es un comicio, cómo se preparan las urnas. Estoy cansado de escuchar tantas tonterías. Pero ahora vamos a lo serio. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, es un gusto, como siempre. Bueno, a ver, yo recién decía algo que es una realidad. Margarita Stolbizer nunca la tiene nadie en cuenta, los encuestadores, que la verdad que vienen haciendo papelones muy importantes, siempre te dan 2 puntos, 3 puntos y después resulta siendo la sorpresa. Ahora, ¿por qué sos la sorpresa? Porque sos una de las mujeres más honestas en la política argentina y eso la gente lo valora, porque la gente no dice realmente a quién va a votar, o porque el progresismo que encarna Margarita Stolbizer y su equipo es realmente lo que necesita la sociedad. Hay bastante de todo eso y agreguemos también que el fracaso de los encuestadores es porque los encuestadores responden a quien los contrata y les paga. A mí me gustaría que todos estos que publican encuestas los fines de semana en los diarios dijeran efectivamente de quién están cobrando y entonces ahí podríamos explicarnos muchas cosas. El problema que hay con las encuestas es que son muy eficaces en su objetivo, que es instalar determinados escenarios. Entonces, a mi juicio, una polarización que no existe en origen termina siendo una polarización inducida por lo que dicen las encuestas. Y eso es subvertir el escenario de la competencia electoral, que si algo tiene que respetar es la diversidad de una sociedad que tiene una composición distinta y que reconoce expresiones diferentes. También creo que durante mucho tiempo nosotros hemos alcanzado en la provincia de Buenos Aires un piso de votos importante, siempre arriba de 1 millón de votos, y eso hoy ni siquiera se está considerando, ¿no? Los que dicen que apenas podríamos estar pasando el porcentaje necesario para superar la PASO, que es el del 1,5%. Yo a esta altura ya le digo a todos cuando me preguntan cuál es la expectativa, digo ganarle a la encuesta, claro, ganarle obvio a las encuestas. El fracaso del domingo en la elección de Capital fue una demostración de eso y yo comparto lo que vos decís. Creo que a esta altura harían bastante bien si en realidad se llamaran un tiempo a silencio, porque me da la impresión que no hace ningún bien eso. Agreguemos también que este es un proceso electoral carente de debate y de contenido. Los candidatos, sobre todo los dos sobre los que se instala esta idea de polarización, hacen la plancha, no hablan de nada, no fijan posición de nada, y bueno, esto hace que la campaña y que la calidad de la competencia y la calidad de la política sea cada vez menor, ¿no? En un tiempo donde todos deberíamos aprovechar que hay un gobierno que termina su mandato y entonces lo bueno es poder discutir el futuro. Bueno, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Se puede hacer positivamente, propositivamente, y ahí es donde se pueden diferenciar los proyectos. Ahí es donde nosotros tenemos un proyecto bien distinto al del PRO y es la razón por la cual yo no podía aceptar ir en un acuerdo con el PRO como algunos pretendían. Nosotros somos una alternativa política, la única alternativa hoy progresista, de centro izquierda, que, bueno, sostiene sus 2 grandes banderas, sus 2 grandes pilares son igualdad y decencia, en una articulación de ambas cuestiones, pues para nosotros está íntimamente relacionada una cosa con la otra. Yo sé, algunas semanas atrás estuvo tu candidato a gobernador, Jaime Linares, que yo siempre le comento a la gente, que lamentablemente muchas veces a gente que viene del interior de la provincia, en este caso muchos de las grandes urbes o de la ciudad de Buenos Aires, no sabemos
¿Qué intendente fue Linares para Bahía Blanca? Además, yo siempre cuento una anécdota que lo llamo por teléfono cuando yo hacía radio al otro día de haber perdido la elección en Bahía Blanca y me dice, mirá, Daniel, la verdad que yo no entiendo, porque salgo a la calle y todo el mundo me dice, yo no sé cómo perdiste si te voté. Pero cuando lo hablaba con Jaime, algunos de estos temas, yo le planteaba, ¿qué es lo que está degradado? ¿La política, los que hacen política o la sociedad en su conjunto llevó a esta degradación tan grande que tenemos? Hay un poquito de todo eso. Para el político el incentivo más importante es el voto. Y en realidad si la sociedad termina votando a políticos que se enriquecen, que llegan a la función y no hacen nada en el ejercicio de la función, es difícil que después haya un incentivo para hacer las cosas bien. Lamentablemente esto es así. Las dos reelecciones, la de Menem en el 95 y la de Cristina en el 2011, muestran un poco eso, que es el quiebre de una sociedad que ya sabía la existencia de la corrupción en esos gobiernos y sin embargo, y bueno, si la cuestión económica está más o menos contenida, miramos para otro lado. Lo que implica una subestimación de un conflicto tan grave como el de la corrupción, que tiene un costado social enorme, porque la verdad es que los costos de la corrupción lo pagan siempre los sectores más pobres, más vulnerables, porque la plata que se va en el bolsillo del corrupto es la plata que no tenemos para escuelas, para caminos, para hospitales, ¿no? Entonces hay una relación muy directa que sin embargo algunos pretenden no ver, ¿no? Yo también a veces me pregunto, y se los pregunto a los dirigentes, y en este caso nada mejor que escuchar tu análisis, es fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, si nosotros estamos viviendo adentro de una burbuja, somos demasiado tontos los vecinos de la provincia o realmente no vemos que está todo bien. Porque cuando uno agarra a las encuestas, uno dice, ¿cómo puede ser que Scioli mida lo que mide? Uno prende la televisión a la mañana, cualquier canal de noticias, hasta el más oficialista, muertos, asaltos, violaciones, ambulancias que no funcionan, hospitales que están en un estado lamentable, escuelas que si no le tiran una mano los intendentes, en su gran mayoría, no tendrían ni vidrios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo te agrego a esto, porque me parece que hay que poner en una misma balanza a estos dos candidatos que aparecen como visibles. Scioli en la provincia de Buenos Aires y Macri en la ciudad gobiernan los territorios más ricos, terriblemente ricos son esos dos territorios y son la demostración de un fracaso brutal de gestión. Si algo ha crecido en los dos distritos más ricos de la Argentina es la pobreza, el delito, la violencia, la población en villas, los que viven en villas, eso es lo que ha crecido en esos dos territorios. Y estos dos señores no pagan costo por nada y hoy nos quieren hacer creer que pueden gobernar el país, cuando no han resuelto los problemas más importantes de sus respectivos distritos, sino que al contrario los han agravado. Lo de Scioli es una cosa inconcebible. A mí me pasa como te pasará a vos. Yo digo, no me cuentan los asesores lo que es la provincia de Buenos Aires. Yo me acuesto y me levanto todos los días en la provincia de Buenos Aires. En Quilmes, en el 2003 creo que había 8 o 9 asentamientos y hoy hay 34. Exactamente, entonces esa es la demostración. Agreguemos además que cuando uno busca los registros, nunca oficiales porque nunca hay estadísticas serias de todo esto, hay un manto de protección sobre Scioli también en materia de inseguridad. Yo hice un relevamiento en relación a Santa Fe porque los medios grandes de comunicación y todos los sectores del macrismo ponen el foco sobre la problemática que existe, la problemática del delito y de la droga en Santa Fe. Ahora, no es distinta a la de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre que en la provincia de Buenos Aires uno se tiene que preguntar dónde se cierra la información, si es la policía la que no informa, es la procuración general la que no informa, o son los medios de comunicación que protegen a Scioli, entonces los crímenes aberrantes, sangrientos, iguales o peores que los que hay en Rosario y en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires se ocultan. Ahora, la realidad de la provincia de Buenos Aires es terrible y en la cuestión de la inseguridad reconoce permanentemente también la ineficacia de gestión, las complicidades que existen también en muchos ámbitos, por supuesto. Ahora, después nos quiere decir este hombre que puede gobernar el país. A mí me parece que por lo menos los bonaerenses deberíamos empezar a pensar seriamente si estamos dispuestos a trasladar esto como realidad nuestra cotidiana. Claro, vos fíjate, el tema de la droga, ¿no? Yo te decía antes de salir al aire, vos tomás la Villa La Cárcova en San Martín. Mientras el intendente estaba parado políticamente con un candidato, todos los días había problemas en La Cárcova. Desde que ese intendente volvió al oficialismo,
no ya se habló nada, más. claro. Ahora parece ser que son todos angelitos los que viven ahí. Eso un poco con lo que vos decís, ¿no? De cómo se manejan algunas situaciones. Y además la relación que tiene esto, porque en el estudio te iba a decir de las estadísticas no oficiales sobre los homicidios, la tasa más alta de homicidios ocurre en las villas, ocurre en esas poblaciones, que son homicidios a veces intradomésticos, intrafamiliares o entre personas conocidas, se da mucho dentro de lo que es esa población. Entonces tiene relación. ¿Cómo hemos dejado crecer tanto una población en esas condiciones? Sumado a esto la situación de pobreza. Bueno, la verdad es que el gobierno cree que el tema de la pobreza se resuelve con la asignación universal. Y eso sinceramente es una traba total para luchar efectivamente contra la pobreza, porque no es transferencia dineraria, es mejorarle las condiciones de vida, agua potable, cloacas, calidad en la educación. Eso es atender la pobreza, que es terminar con las causas que hoy hacen que una persona siga siendo pobre y que la pobreza se transmite de generación en generación. Si un chico no tiene hoy una educación de calidad como la que necesita, ese chico está inexorablemente condenado a no poder tener un empleo formal, y eso es lo que reproduce el problema de la pobreza. Ahora, la provincia de Buenos Aires no hay dudas que, como se dice generalmente, es la madre de todas las batallas para que define la elección, y también se sabe que la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores puntuales, como bien decís vos, hay como polvorines, en cuestión social fundamentalmente. Sí, sí. Ahora, cuando recorres Formosa, Chaco, Corrientes, más allá de los temas de las economías regionales, sino los temas sociales profundos, ¿qué encuentra Margarita Stolbizer? Hoy están muy relacionadas la situación de empobrecimiento de sectores medios con las economías regionales. Si hay un punto que necesita una atención y una respuesta inmediata en un cambio de la política económica, son esas situaciones. Yo he estado con vitivinicultores en San Juan, por ejemplo. Están padeciendo situaciones graves, alarmantes en realidad, de subsistencia. Y eso se hace, entre otras cosas, o digamos como cuestión prioritaria, terminando con las retenciones en esas economías regionales. Y otra cuestión es abriendo mercados, porque uno puede darle una ayuda, que es decir, le cobro menos impuestos, le doy un crédito. Ahora, si lo ayudo a producir y no tiene a quién venderle, y ahí va el otro punto, han llevado a la Argentina a un estado de aislamiento tan grande, donde lo cierto es que aún el que produce no tiene a quién venderle porque estamos divorciados del mundo. Vos fíjate, yo estuve en Mendoza no hace mucho tiempo, y la verdad que me dio mucha lástima ver unos barrios privados que se están haciendo hermosos, que me llevaron a recorrer, y digo, uy, qué lindo. Me dice, sí, pero ahí era la bodega Carlitos. ¿Cómo? Claro. Ese era el viñedo Juancito, ese era el viñedo Pedrito. ¿Cómo el viñedo? O sea, donde estaban los viñedos, hoy hacen barrios privados. Tuvieron que regalar todo. Como te hacen los shopping en el conurbano, donde había fábrica. Exactamente. ¿no? Perdóname, interredondeo. Y después me entero también que el gobierno chileno hizo un acuerdo unilateral con los Estados Unidos, donde el chileno manda el vino o la uva chilena directamente a Estados Unidos sin ningún tipo de arancelamiento. Lo mataron al mendocino y al sanjuanino, los destruyeron, y nuestro Estado no los protegió. Claro, bueno, la pérdida de los mercados, en el caso de la carne con respecto a Uruguay, nosotros éramos una potencia en producción y exportación de carne, y hemos perdido los mercados que gana Uruguay, que no vamos a poder recuperar, y siempre hay que pensar en todos estos temas que el hilo se corta por lo más delgado, porque la verdad el problema no es el del viñatero que capaz que puso su capital para el barrio privado, digamos, o el productor de carne que agarró y se fue a la soja. El problema son los obreros de los frigoríficos, los obreros de los viñedos, esa gente que se ha quedado sin trabajo, sin protección de ningún tipo, por esa pérdida de mercados, por las malas decisiones de la política económica de este gobierno. Ahí hay que trabajar muy seriamente, porque además esa es la demostración del desperdicio de las buenas condiciones de la Argentina. Argentina es un país con oportunidades y riquezas extraordinarias, muy desperdiciadas por una concepción prejuiciosa y también por los negocios, porque el problema es que este gobierno toma decisiones siempre vinculadas con los negocios. Abajo de cada expediente, de cada decisión, hay un negocio económico, la utilización del Estado como un botín para hacer negocios. Eso es lo que han hecho durante todo este tiempo. Hablando de la corrupción y hablando de los negocios, y ahí te voy a dar pie para hablar un poco del caso Tesur, el caso Bonadío, pero yo recuerdo un intendente del conurbano, algunas veces, con el que tenía muchas charlas,
haciendo referencia a un profesional de esa zona, decía, cuando viene un expediente de esta persona, tenés que fijarte hasta abajo del clip, porque ahí viene la trampa. Ahí viene la trampa. O sea, ya lo conocía. Sí. Pero, ¿cómo estás viendo todo esto de OTESUR, lo que está pasando con la justicia? Cuando un juez falla a favor mío, es Gardel con guitarra eléctrica, cuando no, es Bin Laden. ¿Cómo lo ves esto? A ver, este gobierno... ¿Hasta cuándo es esto? Este gobierno ha tenido como un objetivo, como el objetivo más codiciado, la cooptación del sistema judicial, y esto está íntimamente relacionado con la corrupción. Ellos tienen una concepción de ejercicio del poder muy autocrático, donde los jueces deben ser funcionales, militantes y no independientes. Como pasa en Santa Cruz, claro, por ejemplo. Pero también esto está relacionado con los negocios, porque el problema de la Argentina no es solamente la corrupción, sino la impunidad de los corruptos. Es tener un sistema judicial que garantiza que no van a ser juzgados o no van a ser condenados. En la Argentina el promedio de duración de las causas por corrupción es de 14 años. Eso quiere decir que nunca hay una condena absolutamente de nada, y ese es el mayor incentivo para seguir delinquiendo, para seguir robando. Han hecho un saqueo de la Argentina. Entonces necesitan una justicia funcional y cómplice, y han encontrado, por complicidades o por miedos también, a una justicia que ha facilitado esto. Bonadío se les plantó, y Bonadío, ojo que yo ni lo conozco ni defiendo a Bonadío, pero hizo lo que había que hacer, que frente a una sociedad tan irregular como la de la presidenta, fue e investigó qué es lo que está pasando. Una sociedad tan trucha, no presenta balance, falsifica el domicilio, no paga las tasas, algo hay acá. Y entonces empezó a investigar y se encontró, bueno, con papelitos, con irregularidades, inconsistencias terribles, entre otras cosas, digo, para que se entienda. La presidenta le concede las obras públicas a Lázaro Báez, y Lázaro Báez le paga sumas millonarias a la presidenta por una ocupación de hoteles que no hacen. Difícil que vayamos a encontrar un ejemplo tan sencillo y tan práctico de cómo cierra el retorno. Y el otro caso, tal vez más grave, la jefa de Estado tiene un hotel que recibe plata de una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas, cuando su tripulación va y para en ese hotel, como si no hubiera otros hoteles en Calafate. Es una vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, hemos llegado a un punto donde la sociedad, desgraciadamente, va naturalizando estas cosas. Entonces se instala, bueno, el roban pero hacen, reparten esto y lo otro. Y lamentablemente eso nos degrada como sociedad también. Por eso estaba muy bien lo que vos preguntabas, bueno, ¿qué son? ¿Son los políticos, es el gobierno, es la sociedad? Me parece que hay un poco de todo esto, y por eso yo creo que hay que cambiar una cultura política y reconstruir valores donde la sociedad tenga un sistema de premios y castigos para que los políticos no puedan hacer lo que quieren. Margarita, hoy tanto Scioli, Macri como Massa en algunos temas hacen silencio. En algunos temas, alguno que otro hace algún tipo de análisis o plantea algún tipo de proyecto o de idea. En el tema económico, ¿qué pensás vos que va a pasar? ¿Hay que devaluar? ¿No hay que devaluar? Porque también seamos reales. Yo quiero que a la gente humilde le vaya muy bien, yo quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de comprarse lo que quiera en 20, en 30, en 40 cuotas, pero en algún momento la fiesta alguien la va a pagar. Claro. ¿Qué va a pasar? Ya algunos la están pagando. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque el problema es ese. Lo que ocurre es que siempre terminan pagando los de abajo. Claro, los que menos defensa tienen. Yo no creo que haya que ir a una devaluación, tampoco creo que hay que ir a un ajuste brutal. Me parece que hay mecanismos graduales de recomposición de nuestra economía, hay que recuperar confianza. Recuperar el crecimiento económico como objetivo prioritario, porque hace 2 años que tenemos un estancamiento de la economía. Bueno, la noticia de estos días es el cierre de 1000 industrias. Eso es enorme, porque que 1000 industrias estén cerrando implica puestos de trabajo, posicionamiento en el mundo, una cantidad de cuestiones, precios, por supuesto, porque obvio que al achicar la competencia también se achica la posibilidad de la competencia. Además en el precio. Empezó a caer Brasil y China. Claro, entonces estamos en una situación compleja. Ahora, la Argentina tiene mucha espalda para esto. El problema es que nosotros no tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, porque las consecuencias son el resultado de las malas decisiones de la política, equivocadas, prejuiciosas. Hay una impericia total. Vos no podés enfrentar la inflación diciendo le pongo una plancha a los precios, no podés enfrentar la fuga de divisas con el cepo, por ejemplo. Las medidas fueron siempre a contramano de lo que se debe hacer.
hacer. Entonces hay que recomponer credibilidad, resolver con un plan gradual de 3-4 años el problema de la inflación, que se puede resolver, por supuesto. Lo que hay que darle credibilidad a las estadísticas y recuperar inversiones. Para recuperar inversiones uno necesita dar incentivos, una política fiscal que no le meta toda la presión al que produce, una política crediticia, un mercado para poder ubicar productos y obviamente una institucionalidad que la gente sepa que no le cambian las reglas. Seguridad jurídica, porque si no es joda. Para ir terminando, el próximo gobierno, sea del color político que sea, va a tener que ser muy distinto de este gobierno, va a tener que ser un gobierno realmente de diálogo, cosa que lamentablemente en este gobierno no existió, porque yo creo que si la presidenta en algún momento hubiese convocado a los líderes de la oposición, hubiese hecho una conferencia de prensa con los líderes de la oposición, plantarse ante los organismos internacionales o con el juez Griesa y mostrar una unificación, un criterio de un concepto de país, como hacen en cualquier parte del mundo, donde vos ves que los expresidentes van a los actos institucionales, por más que sean la antítesis del que está gobernando. Eso tiene obligatoriamente que pasar en el próximo gobierno. Es así, indefectiblemente. Eso es lo que le da legitimidad a la política y a las políticas, y es lo que hacen en los países vecinos. Hace Bachelet en Chile, Mujica antes y Tabaré ahora en Uruguay. Convocan a los empresarios para darles confiabilidad y previsibilidad y estabilidad a su sistema político-económico, y sientan los líderes de la oposición. Ahora, no armarían una lista con los líderes de la oposición. Acá enseguida se confunden el acuerdo de gobernabilidad, de política de Estado, con mezclarse para hacer una lista juntos. Yo creo que hay que separar esas cosas. Tenemos que ir camino a salir de esta estrategia permanente de confrontación y de pelea hacia una cultura de diálogo y de cooperación. Yo creo, tengo la esperanza que el tiempo que viene es mejor que el que tenemos, y también hay que trabajar para la composición de un Congreso más equilibrado, más diverso, donde el que gobierna tenga la obligación de ir ahí a consensuar y no llevarse todo por delante, que es lo que han hecho en estos años. La última, en 30 segundos. El próximo año, sea el gobierno que sea, si se reencausa la justicia y se la empieza a respetar de este actual gobierno, ¿vos ves a muchos que pueden ir presos? Sí, claro, si la justicia funcionara como debe, no tengo duda. No hay en la historia democrática de la Argentina un gobierno con tanto funcionario enriquecido que no tiene ninguna posibilidad de justificar las fortunas que han hecho y que han acumulado, si no sea por el saqueo y el robo del Estado. Margarita, mucha suerte, la mereces realmente. Gracias, muchas gracias. Señores, en 7 días estamos. Pásenla bien, chau.